FM 89.1, Radio Universidad. Y ya preparándonos, ¿no?, para estas fiestas que se vienen, pero ya disfrutando de otra fiesta, que es lo que está pasando con Argentina. Y esto muchos lo celebran con los fuegos artificiales, ¿no?, que en algunos casos son muy vistosos, pero ¿qué pasa con aquellos que padecen, ¿no?, los ruidos más fuertes, que tienen otra sensibilidad, que tienen otra condición? ¿Qué pasa con nuestros animalitos? Más que nada con los perros, que tienen una capacidad auditiva mucho más sensible que la que tenemos nosotros. Bueno, para hablar de este tema estamos en contacto con Agustina Leiro, que es licenciada en fonoaudiología del equipo GAES, que bueno, tenemos ganas de entender por qué podemos festejar, pero quizás de otra manera. Más allá que las campañas vienen dando resultados, y esto lo vemos, viste, a fin de año, cuando antes había mucho más heridos en el Hospital del Quemado o también en el Santa Lucía, pero todavía falta tomar esa conciencia de entender que vivimos en una sociedad donde no todos disfrutamos de las mismas cosas, ¿eh? ¿Cómo estás, Agustina? Gracias por atendernos. Aquí te saludamos desde Común Acuerdo. ¿Cómo va? Un gusto para todos, buenas tardes, un placer. Bueno, a ver, queríamos hablar con vos de esto, ¿no? Estamos justo en este mes de diciembre, donde hay mucho festejo y donde encima estamos en medio de un mundial, en una época donde no es muy común y donde los fuegos artificiales o la pirotecnia todavía se sigue utilizando. Sí, es cierto, te estaba escuchando lo que decías, es real que hay una mayor conciencia con relación al uso de la pirotecnia, que en el transcurso de los años ha disminuido considerablemente, pero bueno, es muy difícil erradicarla completamente, ¿no? Lo que deberíamos entender, en primera instancia, más allá de hablar un poco a lo que nos compete a nosotros, que es la parte auditiva, saber que, bueno, la pirotecnia no solamente puede afectar al oído, claramente, sino que es riesgosa desde muchos lugares, de poder quemarnos, desde la vista, ¿sí? Con lo cual deberíamos evitarla, ni hablar, digamos, el manipuleo, digamos, en los niños, ¿no? Por supuesto que eso habría considerablemente que evitarlo. Claramente que a nivel auditivo, la pirotecnia, cuando hablamos de pirotecnia, hablamos, digamos, de intensidades, digamos, muy elevadas, que no son soportadas por nuestro oído, ¿sí? Se habla que en líneas generales nuestro oído tolera hasta 85, 90 decibeles de intensidad, y cuando hablamos de pirotecnia estamos hablando de arriba de los 140 decibeles, pudiendo llegar hasta los 170, ¿sí? Con lo cual hablamos de intensidades muy elevadas que claramente pueden dañar nuestro oído. Y es Agustina, cierto que hay muchos factores que sí, tienen, ¿no? Por supuesto. Y a ver, teniendo en cuenta que hay un menor uso, ¿no?, con esto de las campañas, bueno, yo también mencionaba que hay gente que tiene otra sensibilidad, o incluso con los animalitos que todavía tienen otra percepción. Después de las fiestas, ¿ustedes suelen tener más consultas, ¿no?, por las consecuencias que produjo la pirotecnia? En general se están teniendo más consultas. Es una época del año también en donde, bueno, capaz la gente rutinariamente no hace tanta consulta porque entra en vacaciones y demás, pero en líneas generales las consultas suelen aumentar por el uso excesivo de ruidos a todo nivel, ¿sí? No solo de la pirotecnia, sino que, bueno, también con la pandemia se han incrementado, digamos, el uso de auriculares, prolongados en el tiempo, porque también esto un poco que yo les comentaba, tiene que ver también con la cantidad de horas que uno está expuesto, digamos, al ruido, no solamente, digamos, la intensidad. Y también es cierto que está la susceptibilidad que cada uno tiene, es decir, no todos, digamos, soportamos lo mismo de igual manera, y eso es un factor también que está estudiado, ¿no? Con lo cual las consultas en general se incrementan porque vivimos de por sí en un mundo mucho más ruidoso, ¿sí? Con lo cual las consultas se incrementan en líneas generales a lo largo de todos los años en GAES y en todos los centros que nosotros tenemos, ¿sí? Por distintas razones y situaciones.
Con la pirotecnia, bueno, sí, digamos, hay ciertas consultas, a veces, digamos, los daños que puede producir la pirotecnia pueden perpetuar en el tiempo, o pueden ser, bueno, alguna sensación de oído tapado o algún zumbido que pueda aparecer que pueda llegar a revertirse. Esto, bueno, depende, ¿no? Lo importante de saber es siempre que ante algún síntoma, alguna sintomatología que tengamos, siempre, digamos, acudir con el especialista, ¿no? Por supuesto. Agustina, ¿cómo podemos hacer entonces para poder cuidar nuestra salud auditiva? A ver, en primera instancia, tratar, digamos, de evitar de estar expuesto durante gran cantidad de tiempo a sonidos que superen los 80-85 decibeles de intensidad. No solamente, digamos, en cantidad de decibeles, sino también en el tiempo que uno puede estar expuesto a esa situación. Está claro, digamos, que hay personas que trabajan en situaciones, en ambientes ruidosos, que no pueden evitarlo porque es su trabajo, pero sí, digamos, que se provean de protecciones auditivas, ¿sí? De auriculares que puedan amortiguar y que puedan, digamos, ayudar a minorar las consecuencias de la exposición continua al ruido, ¿no? Y por supuesto, bueno, preventivamente hacerse un control anual, sobre todo si sabemos que estamos expuestos, digamos, a situaciones que nos puedan encontrar en mayor susceptibilidad de sufrir, digamos, algún daño auditivo, o por supuesto si aparece, digamos, algún síntoma. A veces no solamente el síntoma es sentir que estamos escuchando menos, a veces puede aparecer un zumbido, a veces pueden aparecer mareos, pérdidas de equilibrio, son síntomas que también pueden estar relacionados con la audición. Agustina, el otro día que se nos cayó la comunicación cuando hablábamos contigo, yo Sí. te había preguntado justo algo que nos pasa mucho a nosotros, los que trabajamos en radios, aquellos que hemos tenido la posibilidad de trabajar en canchas, quizás un poco más, por el tema de los retornos, pero que es un mal que vemos ahora, y yo lo que te comentaba, y vuelvo a decírtelo para refrescártelo a vos y a la gente, la pregunta mía, era que hoy vos vas a una sala de espera de un médico, subís al tren, subís al colectivo, en cualquier oficina que tenga que esperar, y ves que, no te digo el 90, pero el 80% de las personas están no solamente con el celular, sino también con auriculares, o mismo por la calle caminando. La pregunta es, ¿hay un nivel que no te va a lastimar el oído? ¿Y cuál es qué auricular es conveniente? ¿El que es por afuera, como los viejos auriculares, o los que vemos habitualmente a los relatores de fútbol, que se ponen el auricular grande por afuera, o el que va inmerso adentro del oído? A ver, con relación a esto que mencionás un poco lo que decíamos, ¿no? Si vamos a usar auriculares, tratar, digamos, que sea en un corto, digamos, tiempo, y a intensidades, digamos, que sean por debajo siempre de los 80 decibeles, ¿no? Los auriculares, a ver, que se recomiendan, cuanto más grande es el auricular y más tapa, digamos, el oído, y que menos, digamos, a ver, más posibilidad, digamos, de amortizar el ruido externo, porque también es cierto que escuchamos el ruido externo, entonces subimos la intensidad del volumen de los auriculares porque no escuchamos la música. Entonces subimos la intensidad, cuanto más puedan filtrar el ruido externo, mejor. Por lo cual los que son una especie se llaman de over-ear, que cubren, digamos, todo el pabellón auditivo, bueno, se dice que suelen ser los mejores, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, si usamos esos auriculares y los utilizamos en intensidades muy elevadas y por mucha cantidad de horas, bueno, a la larga las consecuencias van a aparecer también. Acá me preguntan, ¿a qué se debe que hay como un brote de disfonías? ¿Esto lo notás, Agustina? Te consultamos, ¿no? como especialista, pero sí pasa, no sé si esto tiene que ver con que uno a lo mejor entra a distintos ámbitos, en un lugar con aire acondicionado, salís desde un calor, ¿no? Muy fuerte, pero bueno, yo que también trabajo con la voz, esto lo noto, ¿no? Que uno está como más difónico. A ver, yo creo que tiene que ver con el mal uso de la voz,
¿sí? Primero, digamos, siempre, digamos, sobrecargar, digamos, a la voz, utilizarla, digamos, en intensidades elevadas. Obviamente que en estas épocas del año... Sí, y encima los partidos no ayudan, ¿no? No, tal cual, exacto. Por suerte festejamos los gritos, pero hay que tener cuidado, ¿no? Pues trae sus consecuencias. Por suerte podemos festejar por ahora. Pero también es cierto que la época, digamos, primaveral, si bien ya la hemos pasado y estamos entrando un poco más a la época del verano, aparecen todas las alergias que tampoco, digamos, colaboran, ¿sí? Ni con los procesos, digamos, de oído, porque todo, digamos, está conectado, ni tampoco, digamos, a nivel de la voz. Obviamente los cambios de clima entre el aire acondicionado, el frío y el calor, tampoco, digamos, eso es bueno porque hay, digamos, toda una sequedad de la mucosidad. Todo eso favorece y ayuda, ¿no? Por supuesto que la profesión también hace que haya más preponderancia, digamos, a sufrir disfonías o no, como podemos ver en líneas generales los maestros habitualmente, digamos, tienen temas con su voz por el uso excesivo y a veces no el uso apropiado. Hay muchos factores que pueden corroborar, que pueden ayudar, digamos, a generar disfonías, ¿no? Estos son algunos ejemplos que pueden darse. Sí, y también es un mes donde quizás hay más reuniones, más fiestas, ¿no? Sí, y más virus también. Hubo muchos virus en este último tiempo. También después de años encerrados hemos salido un poco más hacia el mundo y, bueno, todo tipo de virus, no solo hablando del COVID, ¿no? Por supuesto que eso tampoco nos ha ayudado demasiado. Pero sí, estamos en un momento de festejos, de reuniones, de ambientes que capaz no son los más propiciosos por el uso del aire acondicionado, a veces el humo también en ambientes cerrados. Bueno, varias cuestiones que pueden, digamos, generar sequedad de toda la mucosidad y por ende también generar ciertas disfonías, ¿no? Bien, así que bueno, Agustina, queríamos hablar porque nos parece, ¿no?, interesante, ¿viste? Y más que nada trabajar sobre la prevención para no tener ninguna consecuencia, porque bueno, está buenísimo festejar y que después siga todo bien, ¿no? Si no pierde la gracia el festejo. Así que por eso queríamos hablar con vos. Yo creo que prevenir es lo mejor que podemos hacer, sí, claramente, porque a veces cuando el problema está instalado, bueno, podemos encontrar distintas tipos de soluciones, pero bueno, siempre, digamos, es lo primordial tratar, digamos, de prevenirlas, ¿no? Claramente. Y hay situaciones que podemos prevenir, hay otras que lamentablemente no, pero bueno, el uso, por ejemplo, de la pirotecnia, un poco a lo que hablábamos en un principio, son cosas que podemos evitar, ¿no? Claramente. Así que bueno, te mandamos un abrazo, Agustina, y muchísimas gracias por estos minutos de Común Acuerdo. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias. Felicidades. Hablamos con Agustina Leiro, que es licenciada en fonoaudiología del equipo GAES, de la pirotecnia y otras tantas cuestiones. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.